Hoy vamos a hablar sobre Parashat Vayishlach, la Parashat de esta semana, Parashat muy potente, con muchas enseñanzas muy importantes, historia de Jacob Avinu y volviendo a Israel y encontrándose con Esaú en el camino, y después como Jacob Avinu está llegando a Israel, y ahí tenemos la historia de Diná. Y esa historia es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver el Rashi de esa historia y después ver la explicación y la enseñanza maravillosa que el Rebbe habló y tomó de esa historia. Es una de las cosas, de los lugares donde podemos ver cuando uno lee la parashá y lee la historia y solamente se concentra en la historia. Es una historia bastante dura, difícil, hasta quizás trágica en algún aspecto. Pero cuando el Rebbe pone, como decirlo, sus anteojos en la parashá y le da el toque muy particular que el Rebbe sabe dar, de repente esa historia se transforma en una historia realmente importante y fundamental para nuestra vida, increíble. Esa sijá, lo quiero también decir como algo personal, que yo tuve el mérito de estar en ese Fabrengen cuando el Rebbe habló sobre ese Rashi. Eso fue hace 40 años, en el Shabbat Parashat Vayishlach del año 1985, Tafshin Memvav 5746. El Shabbat Vayishlach era el Shabbat previo a Yutet Kislev. Y esa sijá que vamos a estudiar hoy y hablar de eso, de la explicación de esa historia, tuve el mérito de escucharlo en la boca del Rebbe, así que tengo un cariño especial a esa sijá y espero que poder transmitir un poco de esa vitalidad de la enseñanza que tenemos de esa historia. La parashá nos cuenta que cuando Jacob Avinu llegó a la tierra de Israel, la tierra de Canaán, llegó Baruch Hashem íntegro, Jacob Shalem, como dice la parashá, y se instaló ahí en la zona de Shem. Y la Torah nos cuenta que en esa interín, en esa época, Diná, que era la única hija de Jacob tenía 12 hijos varones y una hija única que se llamaba Diná, y la Torah dice que salió Diná, la hija de Lea, que nació a través de Diná, de Lea y Jacob, salió a ver las hijas de la tierra, Lirot bibnot haaretz, fue aparentemente a pasear y a ver qué pasa en la zona, a ver las chicas que estaban ahí en la tierra. Rashi cita las palabras Bat Lea. Rashi dice la hija de Lea, y Rashi dice ¿por qué dice Bat Lea y no directamente la hija de Jacob? Como todos los que estábamos estudiando. Dice Rashi porque ella salió, y por haber salir, eso lo conecta, lo compara con su mamá, con Lea, porque mamá Lea también era una mujer que salía. Encontramos en la parashá pasada que dice Vatetze Lea likrato, cuando Jacob vino del campo. La pasuk dice Vatetze Lea salió. La Torah nos cuenta cosas que son importantes. Seguramente el hecho que la Torah enfatiza sobre Lea, la madre que salió, es para decir que tenía ese hábito, esa naturaleza de salir, y entonces la hija adquirió también esa característica de la madre. Por eso dice Lea, Diná, hija de Lea, que tuvo también esa naturaleza de salir. Rashi agrega en paréntesis que dice que sobre eso está dicho en parábola, el ejemplo que dice como la madre, como su hija. Quiere decir que la hija sigue distintos hábitos de su mamá. Bueno, un Rashi lindo y hermoso. ¿Qué es lo que Rashi nos quiere decir? Aparentemente, el problema que hay Rashi en el pasuk es porque la Torah nos cuenta los detalles,
la Torah tenía que decir directamente que es Dinah, hija de Jacob. Todas esas palabras están de más, y entonces Rashi explica que justamente que la Torah quiere explicar con eso, contestar algún problema que tenemos. La Torah nos quiere decir cómo es posible que Dinah, una hija de Jacob, una mujer que era de los tribus, hermana de todos los 12 tribus, hija de Jacob, nieto de Isaac y bisnieta de Abraham, una mujer que creció en una familia tan especial, ¿qué hace ella en las calles? No es algo positivo. Entonces, justamente, dice Rashi, esa característica lo recibió de la madre. La madre también tenía esa naturaleza de salir. Pero acá surge una pregunta: ¿qué necesidad tiene la Torah para destacar y decirnos cosas negativas? La Torah siempre se cuida de no hablarnos de cosas negativas. ¿Por qué de repente acá sí? Especialmente porque la Torah nos cuenta cosas negativas de la madre. No alcanza que está pasando algo mal con la hija, que Dinah era de salir y eso que ella estaba dando vueltas en la calle. Eso provocó después todo el tema que ella, Shem se enamoró con ella, y fue toda la tragedia que pasó ahí con Shem y con toda la ciudad. Entonces la pregunta es, ¿por qué Rashi tiene la necesidad de decirnos algo negativo sobre la madre? Y la pregunta más difícil todavía es, si el problema nada más es por qué dice hija de Lea, podemos encontrar otras explicaciones también positivas por qué dice hija de Lea. Por ejemplo, decir que como la madre rezó por ella. Sabemos que la Torah nos cuenta la parashá pasada por qué tuvo a Dinah, que ella estaba embarazada. Lea estaba embarazada y se dio cuenta que hay un embarazo más y dijo, ups, si yo voy a tener un séptimo varón, mi hermana Rachel va a tener un solo, va a quedar uno solo. Ella sabía, Ruach HaKodesh, que va a haber 12 hijos. Ya nacieron 6 por Lea y ya nacieron 4 por Bilhá y Zilpá, quedó nada más 2. Ahora que está embarazada va a quedar una sola para Rachel, que hasta ese momento no tuvo hijos, y ella pidió, rezó, y Hashem hizo un milagro que lo que nació ahora fue una hija, una nena y no un varón, y así Rachel pudo tener 2, y eso muestra algo enorme, algo positivo, algo tan grande en Lea, que ella pidió para que nazca una nena, para que su hermana Rachel pueda tener 2 varones. Y eso puede ser una linda explicación porque la Torah dice que Dinah era hija de Lea porque Lea pidió para que nazca una nena. Entonces, ¿cuál es la necesidad de decir algo negativo? Que era de salir. ¿Cuál es el tema acá? La respuesta acá es increíble. La explicación del tema es que justamente acá hay nada que ver con algo negativo. Es puro positivo. Es más, vamos a mirar para atrás. ¿A dónde está dicho que Lea era una mujer que salía? ¿Qué dice la Torah? En la parashá pasada en Vayetze dice que Lea tenía algún tipo de flor, algún tipo de hierba, no sé, algo que tenía algo especial que Rachel lo quería, y fue todo un intercambio que Rachel quiso disfrutar de esa hierba, de esa flor, y le pidió a Lea, y Lea le dijo, si me vas a dejar que Jacob esté conmigo esta noche. Y ahí dice que Lea salió para recibir a su marido que volvió del campo. Y Rashi ahí dice justamente que Lea tenía un deseo enorme de tener más hijos de los tribus, y por eso salió para recibir a Jacob, y realmente eso es lo que pasó, que tuvo ahí después los 2 hijos de Isahar y Zvulun, como cuenta la parashá pasada. Entonces el salir de Lea era un salir totalmente positivo.
¿Y cómo comparamos el salir de Dinah, que fue algo negativo aparentemente? Que salió y eso provocó que Shem lo agarró y todo lo que pasó en la parashá. ¿Y cómo lo comparamos al salir de la madre, que era un salir positivo? Entonces eso nos genera un cambio enorme en entender el Rashi totalmente diferente como parece el Rashi común. Rashi justamente es al revés de lo que la gente que lo lee en su forma superficial lo entiende. Rashi quiere decir justamente que acá pasó algo positivo. El salir de Dinah no vino de un lugar negativo porque ella quería pasear por las calles y provocar Haz Shalom. No pega, no shayach, no se trata de eso. Nada que ver. Al revés, el salir de Lea, de Dinah, vino justamente por la madre Rachel. Y Rachel, justamente, ella tenía una característica muy especial, que ahora vamos a hablar de eso. La característica especial de Lea era una característica de salir justamente para acercar a la gente, para ayudar a la gente, para hacer que la gente de afuera se acercan a la fe en Akadosh Baruj Hu. Ese salir tenía Lea. Y el salir de Dinah vino de ese mismo lugar. La intención de Dinah fue una intención totalmente positiva. Ella salió justamente para ver las chicas de la tierra, como el Pasuk dice, era para acercarles a la Shekhinah, acercarles a la Emuná, hablarle de Dios. Y esa educación ella lo recibió ¿de dónde? De la madre. Y ahora vamos a ver, increíble, cómo sabemos, dónde vemos en la madre esa característica, que decimos que ella recibió esa misma característica. Y eso es una maravilla que vamos a ver ahora. Rashi cuenta en esa misma parashá, volvemos un poco para atrás, Rashi cuenta que cuando está escrito en la parashá que Jacob vino, cuando se enteró que Isab está viniendo para justamente hacer guerra con él, Jacob se asustó y hizo todo tipo de preparaciones. Una de las cosas que Jacob hizo es dividió la familia en dos grupos, y la Torah cuenta dónde puso cada familia, cómo lo dividió. Y de todos los nombres que figuran, no está Dinah. Rashi pregunta, principio de la parashá, ¿y Dinah dónde estaba? ¿Por qué no figura Dinah acá en toda la lista? Dice Rashi, Dinah, Jacob vino lo escondió. Jacob vino tenía sospecho, como era una chica muy bella, muy linda, y Jacob tenía miedo que Isab lo va a ver y lo va a querer llevar a la fuerza y casarse con ella. Por eso lo guardó en un lugar para que Isab no lo vea. Por eso la Torah nos cuenta. Una historia increíble que Rashi lo trae en principio de la parashá. Rashi dice que Jacob fue castigado por hacer eso. ¿Por qué? Porque es posible que si ella hubiese estado presente y Isab lo hubiese agarrado y hubiese casado con ella hubiese tenido la capacidad de hacerle a Isab hacer teshuvah. Ella podía influenciar en Isab el retorno a la teshuvah. Y por no hacerlo, por no haber hecho eso, recibió el castigo. El castigo fue que después Dinah tuvo que pasar toda esa historia con Shem que lo llevó a la fuerza, etc. Y acá surge una pregunta. Cada uno que lee este Rashi dice, ¿cómo? Jacob vino, tenía que exponer a su hija para que Isab lo agarra a la fuerza, solo porque posibilidad que ella lo va a hacer teshuvah, volver en teshuvah. ¿Cuál es el perush acá? ¿Cómo un padre va a dejar a su hija ser secuestrado de una forma así? ¿Cómo es posible? Tenemos que decir la respuesta, como Rashi lo dice, viene del Medrash, que eso era justamente la fuerza de Dinah. En otras palabras, acá no era un sospecha, un quizás. Justamente Dinah tenía una capacidad muy especial. Dinah tenía una característica única, que ella, por su
forma de ser, tenía una habilidad especial de acercar gente en Teshuvah. Y Jacob vino como Jacob, que él era, se esperaba de él que él vea esa característica en su hija. Y entonces no era un tema de quizás, era seguro que si Dinah hubiese casándose con Esav, hubiese tenido la fuerza de hacer Teshuvah a Esav. Increíble. Entonces, ¿de dónde recibió Dinah esa característica? Entonces acá empezamos a entender que toda la parashá tiene otra nueva mirada distinta que pensábamos. Cuando la Torá viene y cuenta que Vatetze Dinah, que Dinah salió, era un salir de otro tipo. El salir de Dinah era un salir que vino de un lugar totalmente positivo. Dinah era una mujer que tenía una cualidad especial, que ella sabía acercar, tenía esa característica, lo que se llama hoy extrovertida, pero extrovertida con tzniut, extrovertida pero de un lugar totalmente positivo, sabiendo que por su carisma que tenía la capacidad de trabajar con la gente y sacarle de su lugar y elevarlos. Y por eso cuando ella salió para ver las chicas de la tierra fue con esa intención, que por eso mismo ella estaba destinada para Esav, que no pasó al final. ¿De dónde recibió Dinah esa naturaleza, esa característica? Eso es lo que Rashi tiene curiosidad. Rashi quiere saber de dónde recibió Dinah esa naturaleza. Y la respuesta es, eso vino de la madre, Lea. Porque Lea también tenía ese nivel y esa característica. ¿Dónde sabemos que Lea lo tenía? Vamos a mirar en la parashá pasada. En la parashá pasada está escrito que Labán tuvo 2 hijas. La grande se llamaba Lea, la chica se llamaba Rachel. Y Rashi dice que todos dijeron, la grande es para el grande y la chica para el chico. Quería decir que la gente dijeron que Lea está destinada para Esav. Es la grande de Labán, se va a casar con el grande de Yitzhak, con Esav. Y Rachel justamente es la chica y ella está destinada para el chico a Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Si seguimos el hilo que estamos hablando, justamente sabemos que Jacob era el tzadik de naturaleza y Esav era el chico desafiante de naturaleza, el rebelde, pero Esav también tenía la capacidad enorme del Baal Teshuvah. Como el Rebbe explica en otros hijos de las parshiot anteriores, que Jacob y Esav no era el bueno y el malo, como la gente lo lee muy superficial. Jacob y Esav eran 2 personalidades. Jacob tenía esa personalidad del tzadik de nacimiento, que es una neshama que bajó al mundo por un objetivo de ser tzadik y servir a Hashem de esa manera, como explica en el Tanya, la diferencia del tzadik y el Beinoni. Esav tenía el alma de un Beinoni, una persona que tiene lucha, tiene guerra, tiene una batalla, tiene un alma animal fuerte y grandote y quiere, y ahí hay una pelea. Y Esav tenía la posibilidad de ganarlo, pero tuvo libre albedrío, eligió mal. Pero Esav en sí era el chico rebelde, el chico desafiante, que necesitaba ayuda para hacer Teshuvah. Y Lea estaba prevista de esa forma, que Lea se va a casar con Esav para ayudarle a hacer Teshuvah. Pero al final la historia siguió diferente. Son todos senderos de Hashem que Akadosh Baruj Hu hizo, que al final Jacob se casó con los 2. Pero esa naturaleza que Lea pertenece al mundo de la Teshuvah y Rachel pertenece al mundo del Tzadik, es algo que estaba instalado ya en la esencia de Lea y Rachel. El Rebbe explica, basado a eso, vamos a entender en mucho más amplitud toda la historia de la familia de Jacob.
Es increíble de entender la profundidad que está pasando acá. Jacob Avinu se casa con dos mujeres. Principalmente era Lea y Rachel. También estaba Bilhá y Zilpá, pero las mujeres de Jacob principales son dos, Lea y Rachel. A pesar que, como dijimos, en principio Lea estaba destinada a Isaac, pero por los misterios de la vida, Kadosh Baruj Hu hizo que ambos entraron en la familia de Jacob. Pero siguió estando la diferencia. Lea tiene la característica del Baal Teshuvah. Ella pertenece a ese mundo. Rachel tiene la característica del Tzadik. Ella pertenece a ese mundo. Eso lo vemos también en el Pasuk, en el primer Pasuk y la parashá pasada, cuando la Torah describe quién era Lea, quién era Rachel. ¿Qué dice la Torah? ¿Quién era Lea, quién era Rachel? Dice la Torah que Lea tenía los ojos de llorar. Así dice el Pasuk, Rakot eran suaves porque lloraba. Y Rachel era Yefat Toar, Yefat Mare, bella. Explica el Alter Rebbe en Torah ahora, el Hasidut explica cuál es el mensaje acá. La Torah tiene mensajes dentro de mensajes mucho más profundos. Cuando hablamos de Lea y Rachel, justamente es el Tzadik, el Baal Teshuvah. Los ojos de Lea son de llorar de lágrimas, se refiere a las lágrimas del Baal Teshuvah, que él está volviendo de un camino totalmente opuesto, de su alejamiento de Hashem, y eso genera en él esa amargura de la Teshuvah. Lea era la mujer de Teshuvah. Por eso fue el tema que se veía en su físico, en sus ojos. Rachel, la belleza de Rachel se refiere a la belleza espiritual. Como el Alter Rebbe explica, que lo que la Torah describe, la belleza de Rachel, tiene que ver con la belleza de Torah, de mitzvot, que los mitzvot se llaman órganos y miembros, y esto es toda la idea que tenía el cuerpo, todo completo, como dice el Pasuk, es la idea que el cumplimiento de Torah y mitzvot es su perfección. También eso nos ayuda a entender la familia que cada uno crió. Los hijos de Lea, según eso, representan los Balei Teshuvah. Los hijos de Rachel representan a los tzadikim. Está escrito en el Zohar que cuando se construyó el Mizbeach, se construyó que el Mizbeach tiene que estar en la zona de Binyamin y no en la zona de Yehudá. Explica el Zohar por qué, porque Binyamin era el tzadik y Yehudá es el Baal Teshuvah. Y lo que dice el Zohar explicado en Hasidut, que la diferencia entre la familia, los hijos de Lea y los hijos de Rachel, que los hijos de Rachel no tenían el pecado de vender. Yosef fue el que ellos vendieron. Binyamin tampoco estaba involucrado ahí. Entonces, y en cambio los hermanos, que eran los hijos de Lea, ellos manejaron todo el tema de vender a Yosef. Ellos tenían un pecado muy grande, que era el pecado de vender a su hermano. Y por eso después tenían todo el proceso de la Teshuvah, que vamos a leer ahora en los próximos Parshiot. Por eso los hijos de Lea justamente representan el tema de la Teshuvah. Los hijos de Rachel representan a los tzadikim. Yosef y Binyamin son los tzadikim. Tiene que ver con la madre de donde vinieron. Entonces, basado a eso, se entiende ahora perfectamente que Dinah, ser hija única de su mamá Lea, tenía justamente esa característica de la madre, la fuerza de Teshuvah. Dinah tenía ese ADN, ese chip, esa fuerza, esa energía de Teshuvah que lo recibió de la madre. Entonces, cuando nosotros decimos en este Rashi ahora, Yatzani, de salir, ¿de qué salir hablamos? Es justamente la idea de salir. Si tomamos la palabra salir en la palabra más espiritual, es la diferencia del tzadik y el Baal Teshuvah. El tzadik está adentro. Adentro me refiero también espiritualmente. Adentro está siempre en territorio de Kedushá, siempre en Bet Knesset, en Bet Midrash, como dice sobre Jacob Avinu. Está en las carpas. Está adentro del territorio de la Shekhinah de Kadosh Baruj Hu. Eso es el tzadik. En cambio, el Baal Teshuvah está afuera. Y de la afuera está entrando para adentro. Él está, como dice en Shir HaShirim,
Emtza'ajá bajutz. El Baal Teshuvah es el que encuentra a Kadosh Baruj Hu de los afueras, en la calle. Y él de ahí viene y hace Teshuvah. El salir de Leá, entonces, cuando la Torah dijo sobre Leá, Bateitze Leá, es justamente, era una mujer de salir, la fuerza de Teshuvah. Y el salir también para buscar a la gente que están afuera y llevarlos para adentro para la Teshuvah. Y esa carisma lo heredó también la hija Dinah. Dicho eso, entendemos que este Rashi es puro brajá, puro bendición. Habla de la grandeza de Dinah, que ella siguió lo que la madre tuvo que hacer y no lo hizo. Y ella también tuvo que hacer, y al final no lo hizo con Esav, lo hizo por lo menos con las mujeres de Shem. Según eso se entiende ahora también perfectamente la continuación de la historia que la parashá nos cuenta. Si miramos a la continuación de la parashá, vamos a ver qué pasó al final. Por un lado uno ve, pasó algo muy grave. Shem lo agarró y lo llevó a la fuerza, y etcétera, y todo lo que pasó ahí muy triste. Pero hay una parte también justamente positiva. Si miramos qué pasó en la práctica, es que toda la ciudad de Shem hicieron un Brit Milá, que es una especie de Gerut. En esa época, antes de la Matan Torah, ellos eran todos los conversos en ese momento. Pero más todavía, a los hombres lo terminaron que matar por el pecado que hicieron. Y lógicamente, como transgirieron los 7 mitzvot Bnei Noach, por eso mataron a los hombres, que eran todos, tomaron parte en ese pecado. Pero ¿qué pasó con las mujeres? Dice la parashá que a todas las mujeres después se hicieron, entraron en la familia de Jacob. Eran sirvientas, eran empleadas en la familia de Jacob. Y ahí seguramente recibieron las enseñanzas que le dieron la familia de Jacob. Entonces, ¿qué pasó en la historia al final? Que el deseo de Dinah se cumplió. Que Dinah salió a las mujeres para justamente traerlo la emuná y logró cumplirla. Que las hijas, todas las chicas de Shem se entraron después en la familia de Jacob y se integraron en la familia a recibir esa fe que Jacob transmitía con sus hijos. Increíble historia. Hay también medrashim sobre Dinah mismo, que al final, obvio, Dinah se rescató. Hay diferentes opiniones qué pasó con Dinah, hasta que hay un medrash que dice que Job se casó con Dinah. El gran Job, que sabemos su historia del Tanaj, los sufrimientos que tuvo, etc., que la mujer de Job era Dinah. Hay una opinión de medrash así. Pero eso es detalles de distintos medrashim. Cosas increíbles en los medrashim, en Kabbalah. ¿Qué pasó cuál fue la mística detrás de eso? Que toda esa relación de Shem y Dinah tenía que ver con chispas divinas muy elevadas que estaban metidos en la clipa por el pecado de Adán, y Dinah fue que lo rescató, y por eso había distintos conversos o tzadikim muy grandes, que neshamot muy elevadas, que ella lo sacó de las manos de Shem a través de esa relación. Pero eso es ya temas más místicos y cabalísticos. Acá nosotros estamos hablando con un mensaje que está relacionado con el pshat de la historia de nuestros patriarcas y matriarcas, mirándolo con ojos un poco más profundos. Y acá vino el Rebbe con una enseñanza maravillosa que entonces tomamos de esta parashá. Me acuerdo cómo el Rebbe hablaba del tema con tanto fervor en ese momento. ¿Cuál es el mensaje? Y el Rebbe dijo que en nuestra generación estamos viendo un cambio enorme. Nosotros sabemos que siempre, como dice el versículo, que la gloria de la mujer, el kavod de la mujer es estar adentro. Las mujeres no deben salir, como dice el pasuk, y distintos alajot que hay en eso, teva de tzniut, etcétera, etcétera. Pero en las últimas generaciones estamos viendo que sí hay tendencia que las mujeres salgan a trabajar, y las mujeres son más de manejar cosas y estar presentes en distintos temas comunitarios, etcétera, etcétera. Dijo el Rebbe, justamente eso viene de Lea. Nuestra generación existe mucho este tema, como estamos en la era de la Teshuvah y estamos cerca de la Geulah de Mashiach. Es el momento donde tenemos que difundir los manantiales de
de la Torah en todas las afueras, y tenemos que hacer que todo Yudim haga teshuvah. Por eso nosotros vemos que hoy en día existe también que muchas mujeres tienen esa característica, esa carisma, lo que hablamos, ser más extrovertidas, obvio con todas las reglas de tzniut necesarias, ni hay que hablar, pero aprovechar y utilizar esa fuerza, no hay que aplastarlo y anularlo, sino a saber aprovecharla con la tzniut y con los halajot, de la manera como nosotros aprendemos de salir en la forma adecuada a buscar Yehudim. La mujer tiene una capacidad enorme, y como Rebbe habló, que nosotros vemos en la práctica que las mujeres en algún aspecto tienen una capacidad más fuerte que los hombres en acercar gente a la Yahadut y Torah y Mitzvot. Los hombres son más racionales, debates, discusiones, etcétera, argumentos. Las mujeres, con su corazón, con su suavidad, con su sensibilidad, a veces tienen mucho más influencia también que los hombres. Que sepan utilizar esa naturaleza, aprendiendo de diná, de leá, de salir, para justamente traer más Yehudim, especialmente mujeres, a las mujeres, acercarlo a la teshuvah, acercarlo a los caminos de la Torah y los mitzvot. Y justamente me quedé pensando en la Ashgaha Pratit, que esa enseñanza tan increíble de la Parashá, el Rebbe lo habló en la época que tenía que ver con su casamiento. El 14 de Kislev se festeja el casamiento del Rebbe y la Rebbe Hayamushka. Eso es el Sheva Barajot, ese Fabreingen fue también en estos días que se festejó el casamiento del Rebbe. El Rebbe y la Rebbetzin, hay algo en ese punto que estamos hablando hoy justo. Por un lado, conocemos la historia, la vida de la Rebbetzin, que era una mujer más, como decir, más discreta. Pero hay una historia muy interesante, muy conocida, que la Rebbetzin estaba hablando una vez con los shluchim, con los rabanim, shluchim de Francia, de París, familia famoso Azimov, que era shluchim del Rebbe, que hicieron la revolución de Teshuvah en Francia. Francia es uno de los lugares que hubo revolución más grande de Teshuvah a nivel mundial, enorme, miles y miles. Y una vez estaban hablando sobre el tema y contando distintas cosas, y de repente la Rebbetzin se expresó y dijo: nosotros, mi marido y yo, estuvimos en Francia un par de años. Ahí pusimos las semillas. Nosotros sembramos ahí esa energía de Teshuvah. Ustedes están cosechando lo que mi marido hizo. La Rebbetzin lo dijo, difícil entender qué se refería, pero acá estamos viendo ese tema que estamos hablando en el Rashi, que Dinah, la hija de Leá, ella en su manera logró hacer la teshuvah de las chicas de la tierra de esa época, y ese camino es el camino que el Rebbe nos enseñó, que la mujer, igual que el hombre, tiene esa capacidad, que nuestra generación está el tema de salir para buscar Yehudim y revelar en eso esa potencia de Teshuvah, que hacerles ser Teshuvah. Eso es parte de todo el trabajo de preparar el mundo para la era de Mashiach. Y no es casualidad que estos días, que estamos en los días de Rosh Hashanah de Hasidut, los días de Yutet Kislev, donde ahí el Alter Rebbe salió de la cárcel, y sabemos lo que dijo el Alter Rebbe cuando salió de la cárcel, que todo el tema es la difusión de manantiales de Hasidut para preparar el mundo para Mashiach. Desde Rosh Hashanah de Hasidut empezó ese trabajo de cumplir esa bendición, esa promesa, ese deseo de difundir los manantiales de Hasidut va a traer la Geulah. Y esto es lo que la Parashá nos enseña, que también la mujer tiene esa capacidad maravillosa, no solo también, sino adraba, particular, utilizar su capacidad y su fuerza para que haya
traer la luz de Hasidut y la luz del judaísmo a todas partes del mundo, y así preparamos el mundo para la era de Mashiach, donde ahí vamos a conquistar también la tierra de Isav, como dice la parashá de esta semana. Vaital Hashem ameluchad, allá Hashem lemelech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad ushmo echad, amén.